Con Lourdes Zubieta, por la nueva Radio Libre 790. La tengo, Naldo. Ay. Lo más esperado del día de hoy en este programa, nuestra buena amiga, la astróloga Loliana Moratinos, amigos oyentes. Miratusestrellas.com. Ahí ustedes van a conseguir a Loliana, por supuesto, también en el canal de YouTube de Loliana, que no nos los perdemos. Yo, en mi entender, de las mejores astrólogas, sin lugar a dudas, y le hemos convocado con mucha seriedad el día de hoy para hablar de este tema de la carta astral de la isla secuestrada por el cartel criminal de La Habana. Loliana, qué bueno saludarte, bienvenida a tu casa, como siempre un placer saludarte y tenerte por aquí. Buenas tardes, Lourdes, gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Un beso grande para ti, para todo tu equipo. Y bueno, un momento maravilloso de hablar de Cuba cuando ya se acerca el Año Nuevo Astrológico, que es la primavera para nosotros. Exactamente, eso pasa ahora el día 20, ¿no? Día 20, día 21. El 20 de marzo. Este año va a ser el 20 de marzo. El 20 de marzo. Bueno, empecemos pues, cuéntanos cómo está el cielo cubano en función de la causa de la libertad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos todos queriendo y rezando que suceda? Para mi gente bella de Cuba, voy a hablar acerca del cielo de Cuba y de lo que está ocurriendo, pero tenemos que entender el contexto realmente de lo que está pasando. En este periodo de tiempo, principalmente desde noviembre, en el cielo hubo una liberación de lo que llamamos portales. Portales son la conexión de estrellas con planetas en signos que son o muy torrentes muy positivos o estrellas y energías que activan lo que es conocido como el bajo astral. El tema de Cuba es sumamente espiritual y la guerra que se está librando en Cuba es religiosa. Wow. El cielo anuncia que por qué Cuba ahorita está en su camino a la libertad, que es lo más intenso y lo más importante, y es porque Díaz-Canel es su presidente. La razón por la cual Díaz-Canel ha sido nombrado presidente es la que está llevando a que hoy el país o el régimen dictador caiga, porque escogieron al Mesías equivocado. Y hoy se los voy a explicar. Cuba nace bajo el signo solar Libra. Basándome en la Declaración de la Independencia, nació el 10 de abril de 1868. Cuando estudiamos el Sol de Cuba, que está en el grado 17 de Libra, estaría en contacto directamente con Neptuno, retrógrado en Aries, y con Plutón, retrógrado en Tauro. O sea, quiere decir que el Sol de Cuba se embriaga de energías sumamente religiosas, como es Neptuno, un planeta muy místico, y Plutón, el dios del inframundo. Neptuno y Plutón estaban retrógrados en el momento que se declara la independencia de Cuba. Y esto es fundamental para entender por qué Cuba es tan religioso dentro del mundo del bajo astral y bueno, dentro de las prácticas que conocemos bajo esto. Sí. Es muy importante ver cómo nace porque en el momento que Díaz-Canel, y me voy a enfocar en él, no en Raúl Castro ni Fidel Castro porque ellos ya son historia. Claro. Sino en Díaz-Canel, es muy interesante cuando lo escogen a él como el sucesor de Raúl Castro, porque fue un periodo de tiempo que lo estudié mucho, de hecho hice un seminario acerca de esto, en donde hablé del Mesías y la astrología. Y en el cielo se hacía la primera estrella de Belén que anunciaba la entrada de la era de Acuario con el Mesías. La era de Acuario fue anunciada en 1964, pero el Mesías de esta era de Acuario fue anunciado exactamente en el año 2020 cuando se hizo la primera estrella de Belén en el signo que representa la era viniente que fue en Acuario. Antes de que ocurriera este acontecimiento, se unieron en el cielo los jinetes en un signo cardinal, que fue la unión de Plutón, Saturno en Capricornio. Pero en ese periodo de tiempo entre que se forma la estrella de Belén y entre que tenemos este jinete transitando en Capricornio, que posteriormente vino el COVID, todo lo podemos ver, se unieron en el signo Capricornio Lilith y Marte. Y eso era algo sumamente oscuro, en donde yo anuncié, no solamente están haciendo el gran maestro de la era de Acuario, sino también están haciendo el maestro del bajo astral.
Quiere decir, en términos coloquiales, la gente lo ve como el anticristo, pero realmente es un maestro que viene a traer, a destapar el bajo astral. No porque me lo hayan dicho ellos, pero en muchos testimonios que he tenido de personas que han estado presentes en los rituales religiosos que hicieron, tanto como Hugo Chávez como los de Raúl Castro, estas personas no conocen la astrología, pero entiendo que dentro del grupo de ellos, de religiosos, hay gente que maneja la astrología como algo muy callado, porque estas personas hablan de los días que se hicieron los rituales y no hablan de astrología ni entienden el acontecimiento, pero sí sé que esos días el sol apuntaba hacia las estrellas diabólicas en el cielo. Entonces, entiendo que no fueron rituales hechos porque ese día, sino basados en la astrología. Entonces, mirando el momento que Díaz-Canel toma el poder, que fue, según los reportes que tengo, el 19 de abril del 2018, y estamos justo entrando en estas estrellas. En ese momento, lo más asqueroso que yo he visto a nivel astral se estaba materializando, y fue Plutón, el Hades, con Lilith, la luna negra, y Marte en conjunción en Capricornio, y Saturno estaban ahí. Esto es algo demoníaco, y el signo Capricornio es el conocido como la máxima autoridad espiritual del alto astral y también del bajo astral. Pero el tema es que el señor Díaz-Canel nace con Saturno y Júpiter ahí, o sea, él nace con la estrella de Belén en el signo Capricornio. Entonces lo ascienden bajo según lo que anuncian las estrellas, un ritual demoníaco, pero uno de los más horribles que he visto anunciado por el cielo en el momento que él asciende. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos escogen a la estrella de Belén equivocada. ¿Por qué? Porque el señor Díaz-Canel nace con el Sol en el grado 0 de Tauro y con la estrella de Belén, Saturno y Júpiter en el signo Capricornio. Correctamente, es un gran maestro que viene a trabajar el bien o el mal, lo que él decida, pero con Júpiter retrógrado. Adicionalmente, Plutón, que es la base del mundo religioso donde se ha basado la parte política de Cuba y de cualquier país, también él nace con esos retrógrados, Plutón retrógrado y Urano retrógrado. En la astrología se entiende que cuando un líder tiene Plutón retrógrado va a ser vulnerable y no tiene autoridad suficiente como para combatir con otros líderes. Y en este momento le tocó combatir contra el presidente Donald Trump. Y el presidente Donald Trump no solamente tiene a Plutón directo, tiene a Saturno directo, tiene a las octavas mayores directas y Júpiter, que sería el único planeta que lo tiene estacionario, estaba justo detenido pasando su movimiento directo. O sea, los planetas de Díaz-Canel, aunque se hayan equivocado los maestros del bajo astral de Cuba, no tiene la autoridad estelar como para combatir con las estrellas del presidente Donald Trump, ni para asumir la magnitud de lo que se le fue otorgado. Entonces, como donde estudiamos el poder, él lo tiene retrógrado, es una persona vulnerable. Ahora, él asume el poder ese día, pero cuando le entregan, que es cuando se vuelve a hacer una constitución, que va a ser el 10 de octubre del 2019, y es cuando establece su poder, hay algo más oscuro que ocurrió, serían las dos lunas transitando con Neptuno y Marte en el signo Piscis. Estos acontecimientos que lo nombran a él bajo las energías más horribles astrales que yo he visto, combinaciones diabólicas ya, en este momento son las que están liderando la liberación de los ángeles, como he hablado y lo he puesto con mis estudiantes. La liberación de los ángeles tiene que ver con un juicio mayor, en donde en el cielo todas las deidades que determinan la justicia, que son las mismas que te dan el poder, pasan factura de qué es lo que estás haciendo, y es donde se materializa pues el periodo de los libertadores. En este momento lo que está pasando arriba de Díaz-Canel es muy interesante porque estamos cerca del año nuevo astrológico que viene y estamos cerca de su cumpleaños. Él nace con el Sol en el grado 0 de Tauro y ahí tenemos lo que he denominado la guerra de los dioses. Quiere decir, todos los planetas transpersonales están tocando su Sol. Y si no hay un poder suficiente para entrar o canalizar esta energía, pues sencillamente el mismo poder nos destruye y eso es lo que anuncia su revolución solar. Probablemente él caiga en una enfermedad profunda. Pero antes de su retorno solar, que va a ocurrir dentro de un mes, estamos viviendo ahorita el año nuevo astrológico y la entrada del Sol al signo Aries.
Esto es un periodo para él no solamente de pérdida y de renuncia, sino que hay muchas energías que lo pueden llevar a autoagredirse. O Así sea, es. que posiblemente Mm, si o se entregue o se autoagreda. Y esto sería interesante porque está ocurriendo justo en las mismas energías que usó demoníacas para llegar al poder. Son estos signos, Capricornio y Piscis, exactamente los signos que le están llevando a este proceso posible que pueda ser de autoagresión. Entonces, la caída principal, la liberación de Cuba, tiene que ver por el error tan grande que cometieron los guías espirituales de Cuba de nombrar a Díaz-Canel con planetas tan vulnerables, transpersonales, el cual no tiene el poder para manejar exactamente el poder que él recibió. Ahora, este señor en su carta natal y con los tránsitos en donde aceptó el poder, evidentemente, bueno, creo que tiene muchas almas, lo están esperando en el más allá y clamando por él. santo Dios. Loliana, déjame hacerte una pregunta que te escribe un oyente, ¿no? Y dice que si ya ocurrió, sabes que en 1917, amigos oyentes, cuando se inició la Revolución Rusa, en el 53 murió Stalin, en el 89 cayó el muro de Berlín, todo eso coincidió con una conjunción de los planetas Saturno y Neptuno, que entiendo que es algo que ya ha ocurrido en el 2026. Eh, 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 no sé, cuéntanos tú, porque pregunta un oyente que si ya ocurre esa conjunción de Saturno y Neptuno, ¿por qué la dictadura no ha caído? Este 20 de marzo, de hecho, tengo tiempos. Tenemos un mes a partir de hoy, cuenta hasta el cumpleaños de Díaz-Canel, que va a ser el 20 de abril. Pero tenemos en este periodo, este 20 de marzo, se hace el año nuevo astrológico, que es el comienzo de la estación de primavera para el hemisferio norte y del otoño para el hemisferio sur. Eso es cuando el Sol llega al grado cero de Aries. El grado cero de Aries es un torrente energético, yo lo denomino como el ascendente de la Tierra. De hecho, tiene tanto poder que gestiona movimientos de la Tierra más allá de lo que es traslación y rotación, que sería la precesión de los equinoccios, y por este movimiento, por este tránsito, es que ocurren las eras astrológicas. O sea, es un punto de energía extremo de evolución para nosotros, todos los años ocurre. ¿Qué pasa este año? Este año el Sol toca el grado cero de Aries y ahí está la conjunción de Saturno y Neptuno. Pero también tenemos que ahí se encuentran dos estrellas principalmente, que son estrellas exageradamente destructivas. Una se llama Divda y la otra se llama Schib. Estas estrellas en la historia que nos deja Ptolomeo como mensaje nos dice que cuando Saturno o alguno de los malévolos o Neptuno solo o Urano transita por esta estrella y ocurren acontecimientos relevantes, vienen catástrofes y calamidades hacia la humanidad. En este caso tenemos a los dos malévolos transitando justo en el punto vernal y ya directamente se quedan en Aries. Pero no solamente está pasando esto en estas estrellas, sino que adicionalmente tenemos otros tránsitos, que es Plutón entrando en Acuario, exigiendo una transformación completa de la sociedad. Y esto es lo que ha llevado en la carta natal de Cuba principalmente a ejercer la transformación de la sociedad. Cuba nace con el nodo sur en el signo Acuario y con Lilith, la luna negra, en el signo Acuario. Y este signo, aunque ocupa su casa 7, gobierna su casa 8. Plutón acaba de entrar ahí y exige la destrucción de una sociedad de recursos y de alianzas. Entonces se unen las ganas, aparte de lo que está ocurriendo monstruosamente en el grado cero de Aries, y este grado en la carta natal de Cuba rige a los presidentes, rige el camino a la vida. También tenemos una necesidad de destrucción de las leyes y de la sociedad dentro de Cuba. Por otro lado, un planeta que es sumamente importante para Cuba, que es el revolucionario del zodíaco, que es Urano, que está transitando en Tauro, ya está directo y no se detendrá hasta entrar en Géminis. Este signo gobierna la casa 12 de Cuba. Y cuando Urano entra en la casa 12 de cualquier persona, pero también en los países, hace que el país entero se cuestione todo lo que es sus karmas generacionales, su genealogía, su historia. Entonces tenemos un torrente de energía
conectada a estrellas muy importantes que están trabajando en conjunto para que haya un cambio y una renovación. Estamos viviendo la muerte de nuestra civilización y estos países ya no son viables para el futuro. Las estrellas anuncian a Cuba más que como el destrón de un presidente, anuncian que Cuba renace en un nuevo ciclo. El final de una era, ¿no? Como el final de una era. Más que el final de una era, en Cuba está enfocado más en cosas kármicas y en cosas espirituales, porque Acuario gobierna su casa 8 y Géminis gobierna su casa 12. Entonces, Cuba lo que está es terminando con ciclos kármicos generacionales. Esto no solamente es lo que nosotros vemos, esto son todas las almas de Cuba que han fallecido desde que existe como nación, claman y piden por su liberación. Es algo impresionante. Y aquí vemos cuando entendemos que el bien puede más que el mal. Muchas personas me han dicho, Loliana, es que el mal, el mundo lo controlan los villanos. Le digo, estás equivocado. El mundo lo controlan la luz y las guías de Dios, los ángeles de Dios y las personas que luchan por él, porque la prueba está en que somos más los que tenemos libertad, somos más los que tenemos democracia y somos más los que luchamos por ello. Solo que el mal existe, los demonios están aquí influenciando a personas como puede ser Díaz-Canel. Y sí, por favor, quiero aclarar a todo el mundo que un ser humano no es un demonio, es una persona influenciada por un demonio que puede perder su alma por sus actos, sus malos actos. Pero un ser humano es un ser humano y tiene que ser juzgado como tal. Entonces en Cuba vemos cómo hay una acumulación del bajo astral, más llega un momento en donde la luz vence siempre a la oscuridad y cuando llega ese momento, más aún como lo anuncia las estrellas de Cuba, las almas, todas las almas de Cuba trabajan para la liberación de esta nación, así mismo como lo vemos en Venezuela. Y espero que el ángel de Cuba sea liberado porque cuando el sol entra en Aries, se opone a Libra. Cuba nace con el sol en Libra y esta oposición del sol es uno de los que lleva a la liberación máxima de Cuba. Así ocurrió con Venezuela, cuando hubo la oposición del sol, el sol transitó en Capricornio en enero en oposición al sol natal. Fue lo que llevó a la liberación de Venezuela y eso está ocurriendo ahorita en Cuba, pero con la repotenciación de Neptuno y Saturno apoyándolos y bendiciendo. Les digo a mi gente bella de Cuba que todo el mal que se ha hecho en Cuba va a quedar enterrado y sumergido en el inframundo, porque ese punto bellísimo que Cuba tiene de Júpiter y Neptuno en Aries, que son los dos planetas holísticos, están en Aries, son bendecidos ahorita por la estrella de Belén, que sería Saturno, entra en Aries y toca a Júpiter. Neptuno entra en Aries y Cuba tiene un retorno de Neptuno, más el Sol en oposición a su Sol natal. Cuando uno lo ve, uno dice, Dios mío, no puedo creer que no solamente todas las almas de Cuba, sino también los ángeles y los santos que nos gobiernan, y cada país tiene su ángel regente, según nos dicen las revelaciones de Fátima y de otras vírgenes. Y en este momento el ángel de Cuba está siendo revelado. El mal jamás va a poder con el bien, y el poder del bien lo podemos sentir ahorita. Todas las almas juntas podemos, así que los rezos han sido escuchados. Hay una deidad muy importante que es menor, que es un asteroide, pero es el asteroide religioso, que es Vesta. Ella es la diosa que cuida el fuego sagrado de los dioses y es una diosa de clausura. Yo la denomino como una monja, pero es una deidad espiritual sumamente importante en el cielo. En cada ritual que hicieron, principalmente en estas dos fechas cuando Díaz-Canel toma el poder, esta deidad estaba mezclada en estos tránsitos diabólicos. Por eso entiendo que fueron tránsitos religiosos. En este momento, esta misma deidad es una de las que está llevando al abandono, a la renuncia o a la autoagresión a esta misma persona. Entonces, también es una deidad muy femenina. El señor Díaz-Canel, si se le puede llamar señor, una de las traiciones más grandes que anuncia el cielo que tendrá tanto en su retorno solar como en este nuevo año astrológico viene de una mujer. Qué interesante. Amigos oyentes, estamos escuchando la carta astral de Cuba interpretada por la astróloga Loliana Moratinos. Miratusestrellas.com en la web, ahí la pueden encontrar. Te pregunta un oyente, Urano en Géminis, que entiendo que es ahora en abril, ¿cómo va a afectar toda la situación o cómo afecta
porque Urano es el planeta de los cambios, ¿no? De las cosas que uno no se imagina y los giros. Entonces, ¿cómo afecta eso, todo esto que estamos conversando en referencia a Cuba? La entrada de Urano en Géminis es muy interesante porque va a entrar en el área en donde comúnmente yo digo, oh my goodness, yo no quiero Urano ahí. Cuba nace con Urano en Cáncer en su casa 12, que es la casa del inconsciente. Más esta área en Cuba la gobierna Géminis. Urano entra en Géminis y causa toda una revolución en el inconsciente colectivo, en la genealogía. Por eso te digo que son las almas del más allá que se estudian ahí, pero son las almas del más allá que viajamos en manadas. Entran en cuestionamiento. Urano es el principio de cuestionamiento. Donde él está, todos nos vamos a preguntar por qué estoy haciendo esto. ¿Qué es lo que quiero hacer? No me gusta esto. Y por eso nos lleva a cambiar. Y da tanta fuerza que llegamos a ser revolucionarios. Quiere decir que le damos la vuelta al mundo con tal de entrar en un estado de confort, porque lo que estoy haciendo no me hace sentir bien. Esto entra en el área de las almas de Cuba. Así que entendemos que la revolución que viene para Cuba es espiritual y mental. Géminis rige la mente que nosotros tenemos y cómo la usamos en nuestro día a día. Cómo salgo, qué le digo al vecino, cómo hablo, cuál es mi idioma, si me mudé y llegué a un lugar. Ayer precisamente estábamos hablando de eso. Es tan fuerte Géminis que uno llega a otra ciudad y se le pega el acento de esa ciudad. O los términos, eso es Géminis. Es nuestra comunicación a diario. Urano entra ahí y anuncia que Cuba va a cambiar incluso hasta el lenguaje, cómo hablan, la forma como se comunican. Viene un gran cuestionamiento y una gran revolución, un cambio en todo lo que es el área de comunicación, los estudios. Cuba es un país que tiene unas estrellas tan bellas. Tiene a Saturno y a Juno, que es la diosa de los títulos unidos. Y me ha impresionado mucho este aspecto que lo tiene Sagitario, sumamente religioso. Yo creo que uno de los países más religiosos que he visto, muy mal administrado definitivamente, es Cuba. Sí, claro. Pero ese punto de Saturno y Neptuno, los cubanos, Cuba es un país que logró doblegar religiosamente a países mucho más poderosos y más ricos. Incluso hasta Rusia, porque después que le sacó todo, sí, le dijo adiós. Así es, no les pagó lo que quedaba. Sí, era impagable, la deuda impagable. Ese cuento de la deuda impagable en mi familia nos reímos frecuentemente. Sí. Descaro total. Pero no solamente eso, vemos que Venezuela también pudo doblegar un país rico, un país... 27 años viviendo de Venezuela. Pero no solamente viviendo, doblegar al líder principal. Total. Religiosamente. Y bueno, y así mismo podemos ver con Nicaragua y sus ramificaciones, que entendemos que entre México y Cuba el comunismo y esa filosofía que debería ser considerada tipo nazista también, o sea, debería tener el mismo... En el mundo. Sí, 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 sí. Debería tener el mismo, la misma... Correcto. Logró doblegar a las personas, o sea, hacer que una persona que tenga mucho poder se doblegue ante un aspecto religioso. Y es Saturno y Juno en Sagitario. En este momento, Lilith está transitando ahí. Lilith cada 9 años va a transitar ahí, pero cada 9 años no tenemos este torrente de los planetas sociales y transpersonales haciendo los tránsitos que tienen ahorita, y mucho menos con el ingreso del Sol en el signo Aries. Así que vemos que la filosofía religiosa en Cuba también va a terminar. Otros puntos sumamente que uno dice increíblemente que se unan cuando se unen todas las cosas. Júpiter está transitando en Cáncer y ya está directo. Y bueno, aunque es un aspecto muy positivo, el Sol de Cuba está en Libra, que es un signo cardinal, y Cáncer es un signo cardinal. En Cáncer estudiamos la genealogía de nosotros y nuestros orígenes. Y cuando Júpiter entra ahí, expande eso. Cuba es ascendente Cáncer y tiene este Júpiter ahorita transitando su casa 12. Así que creo que expande tanto los problemas de la nación, los problemas kármicos, exageradamente tanto que, como le dije, el presidente actual no tiene planetas que puedan contra semejantes tránsitos energéticos que tenemos. Los tránsitos planetarios son torrentes de energía que se conectan con cada uno de los signos del zodíaco. Y si uno no tiene el poder y la fuerza y no ha trabajado ni ha sembrado para estos torrentes de energía de futuro,
pues sencillamente termina comiéndoselo uno, muriendo, que es lo que vemos Sí. que está pasando en Cuba. Loliana, me quedan 3 minutos. Una pregunta de un oyente. Dice que una aproximación que han leído por ahí de astrólogos sería el año 2027. ¿Tú te atreves a hacer alguna proyección de tiempos, Loliana? Para que caiga Cuba. Sí, para que logren la ansiada libertad. Ok, te voy a decir que el señor Díaz-Canel le queda menos de un mes para caer o autoagredirse o caer en una enfermedad tan grande que tenga que dejar el poder. Más el periodo de liberación completa de Cuba ya es una realidad a nivel astral. Lo que pienso es que Saturno, al igual que Venezuela y de todos los países que pasen por el proceso de la liberación de sus ángeles, en este periodo yo calculo que aproximadamente 2 años y medio será el proceso entre que Saturno está transitando en Aries, que estructure un nuevo inicio. Entonces yo creo que todos estos procesos están dentro de la liberación completa en ese transcurso de 2 años y medio principalmente. Estamos conversando con Loliana Moratinos, amigos oyentes. Yo creo que aquí hay que hacer algo muy importante una vez que todo esto pase, y es salir con baldes de agua bendita y lanzarla desde el aire hacia territorio cubano, amigos oyentes, para tratar de limpiar todas esas energías negativas que han sometido a Cuba por tantos años, ¿no? Para que descansen esas almas también y sean liberadas. De verdad se los digo, eso es algo, ¿Sí? en el tema de Venezuela, yo recuerdo a los sacerdotes con agua bendita por cada esquina echando agua, porque si hay algo que hicieron en el régimen de Hugo Chávez fue brujería cubana, amigos oyentes. Pero ¿te acuerdas, Loliana, que cada uno de los más famosos que abrieron urnas con restos humanos y una cantidad de rituales fallecieron uno por uno de manera trágica? Y no en mucho tiempo, estamos hablando de meses. Uno por uno de los que se vieron involucrados en ese tipo de cosas, amigos oyentes, han fallecido, pero trágicamente. Me acuerdo que uno se lo llevó el río Guárico por delante y lo mató. La otra, de buenas a primeras, una mujer falleció. Y a todos les dio cáncer. Al otro le dio cáncer en el Todos, a todos les dio cáncer, todos. presente, pero de manera así como fulminante, Loliana, ¿no? Porque No, fueron mal, y lo que te digo, espiritualmente fueron muy mal guiados. Hay deidades del alto astral y del bajo astral que no pueden ser invocadas porque las personas, los seres humanos, no tenemos el poder para ello. Pero como fueron tan mal guiados, como te digo, este señor lo ponen como un mesías del mal cuando él no tiene la fuerza de ejercer semejantes tránsitos. Entonces lo que pasó en Venezuela fue igual. Todos usaron algo, una deidad muy elevada que no tenían la posibilidad y terminaron todos enfermos, los que sobrevivieron, porque el 90% creo que murieron. Y eso es lo que pasa, amigos, cuando mira, uno Chávez, usa... Mira, Chávez, de estar muy bien a estar muerto. Exacto. Y la forma como murió. Y la forma como murió. Y en dónde murió, porque fue en Cuba. Murió, amiga, no son coincidencias. Amiga, no. No son coincidencias, que uno no, o sea, no son coincidencias. Loliana, te agradezco enormemente acompañarme en el programa hoy. Para mí es un privilegio tenerte con nosotros y con la audiencia que te quiere mucho. Me escriben siempre que te traiga el programa, te quieren mucho y te siguen. Y bueno, yo también soy una de tus fieles seguidores. Mira tusestrellas.com, Loliana Moratinos, en YouTube, ¿no? En YouTube, Mira tus estrellas con Loliana. Un beso grande, mi bella Lourdes, a todo tu equipo. Siempre es un placer estar aquí. Me encanta hablar contigo. Y bueno, mi bella, aquí estamos. Seguimos estudiando las estrellas. Seguimos adelante, sí. Las estrellas dicen mucho, amigos oyentes. Los que nos gusta la astrología, bueno, un privilegio tener a la astróloga Loliana Moratinos. Gracias, Loliana.